Hola, buenos días. Mi nombre es Alberto Molgado. El día de hoy quisiera presentarles algunos de los temas que estamos trabajando en nuestro grupo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que tienen que ver con la cuantización por deformación para teorías de norma. Primero que nada, pues muchas gracias a los organizadores por la invitación y pues por la oportunidad de platicar con ustedes. Mi plática ha estado diseñada básicamente para estudiantes. Por aquí tengo mi dirección de correo electrónico, porque dado el tiempo, pues seguramente no voy a alcanzar a dar muchos detalles sobre el tema, pero si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con gusto lo podemos seguir platicando por este medio. Entonces, permítanme comenzar. Básicamente voy a hablar de cuantización, de teorías, de una clase de teorías que se llama teorías de norma. En particular, lo que nos interesa en el grupo tiene que ver con la cuantización de la relatividad general, ¿no? Lo que voy a hablar un poquito es de la cuantización por deformación, y sobre todo de cómo algunas técnicas que han emergido, que han salido de forma natural en el contexto de la conocida cuantización de la gravedad por loops o loop quantum gravity, pues cómo se reflejan en el contexto de la cuantización. ¿Mm? Bueno, esto es lo que voy a hablar. Básicamente voy a platicarles un poquito de qué trata una teoría de norma, voy a hablarles de qué trata la cuantización algebraica refinada, que en el contexto matemático también se le conoce como inducción de Riefel, y pues también de cuantización por deformación, cómo implementamos nosotros la cuantización algebraica refinada en el contexto de la cuantización por deformación, y además de también cómo hemos podido meter de una forma bastante natural las representaciones singulares en el contexto de la cuantización en el espacio-fase, la cual también pues, es la cuantización. Entonces, permítanme comenzar. Ay, perdón. Bueno, déjenles les comento un poco. Eh, una teoría de norma, así una descripción muy sencilla para una teoría de norma va a ser una en la cual el lagrangiano es invariante entre un cierto grupo de simetría. Ajá. Eso se le conoce como una teoría de norma, en particular son teorías de campo, y la razón por la cual son interesantes es porque todas las interacciones, como las entendemos actualmente en física, pues tienen que ver con estas descripciones para teorías de norma. En particular, aquí pongo unos ejemplos: el electromagnetismo, las teorías de tipo de Yang-Mills, pues por supuesto el modelo estándar de partículas y también la relatividad especial y la relatividad general. Desde nuestra perspectiva, nosotros estamos interesados, como lo mencioné anteriormente, en la cuantización de la relatividad general, sobre todo porque hay ciertos aspectos que aún siguen estando abiertos para tener una formulación matemáticamente sólida y bien entendida sobre esta teoría cuántica. Bueno, dejen dibujo más o menos de qué trata una teoría de norma en la forma más simple posible. En la forma más simple posible voy a hablar de una variedad finito-dimensional con una cierta estructura simpléctica y descrita por esta acción. Esta acción que tengo aquí pues va a estar dada por este lagrangiano, y en este lagrangiano por la parte hamiltoniana la voy a meter con una parte totalmente con construcciones. Es decir, esas HI van a ser unas construcciones que van a caracterizar a mi sistema, y las N pues son los multiplicadores de Lagrange. Voy a pedir que esas construcciones sean un conjunto completo y irreducible, que además lo voy a asociar a una cierta álgebra. Esa álgebra, bajo la estructura de Poisson, me gustaría que fuera una álgebra de Lie, y es lo que voy a considerar en esta plática por simpleza. Es decir, esas Cs que tengo yo ahí van a ser las constantes de estructura que caracterizan a la álgebra de Lie. Además, esa álgebra de Lie va a estar asociada a un grupo de Lie que va a estar actuando en el haz cotangente. Bueno, para todo esto, a pesar de lo simple que pretendo ponerlo, para todo esto pues hay un lenguaje matemático que es el correcto para tratar esto, que es el haz fibrado de Yates.
Ajá. No voy a tener oportunidad de hablar de eso, pero también hemos estado trabajando una línea sobre algo que se conoce como la propuesta o el formalismo multisimpléctico para teorías de campos. Y esta es una formulación muy geométrica, muy bonita para tratar estas teorías. Insisto, yo aquí lo estoy haciendo lo más simple posible. ¿Mm? Bueno, voy a comenzar con el problema de cuantización, y el problema de cuantización, tal como lo delineó Dirac alrededor de los 50 del siglo pasado, pues yo comienzo con un observable clásico y me interesaría asociarle un operador autoadjunto, y este operador autoadjunto pues está actuando sobre los elementos de un espacio de Hilbert, ¿no? Vectores en un espacio de Hilbert. Pero le voy a pedir que este proceso de cuantización de alguna forma pues reproduzca en un límite apropiado las operaciones que me caracterizan a mi sistema clásico, es decir, el producto puntual de funciones y el bracket de... Por supuesto, eso es lo que me interesa, y además esto, si yo me muevo del límite, también lo puedo pensar, y eso fue lo que llevó a la cuantización por deformación, pues lo puedo pensar en el mismo espacio clásico como una deformación de estas dos estructuras, el producto puntual y del bracket de Poisson. ¿Ah? Entonces, eso es lo que me interesa hablar cuando veamos la cuantización por deformación. Entonces, bueno, como yo tengo unas ciertas constricciones a nivel clásico, me interesa asignarles un operador, y esta relación de aquí va a ser lo que me va a definir los estados físicos. Es decir, los estados físicos van a ser aquellos que resuelven las constricciones a nivel cuántico. Por supuesto, para tener un espacio de Hilbert fidedigno, pues todavía hay cuestiones matemáticas que tengo que resolver, pero a grandes rasgos de esto trata la cuantización de Dirac. Bueno, un esquema, una forma particular que emergió en el contexto del Loop Quantum Gravity es lo que se conoce como cuantización algebraica refinada. Es un proceso algebraico para implementar la cuantización de Dirac, y que está basado básicamente en estos 4 pasos. Es decir, yo empiezo con una estructura auxiliar, a esa estructura auxiliar le aplico algo que se conoce como la propuesta de promediar sobre el grupo, y esta propuesta de promediar sobre el grupo es básicamente pues es asignarles a estos estados en ese espacio auxiliar, asignarles un promedio sobre el grupo de simetría, y este promedio está caracterizado por este grupo unitario, por esta representación unitaria del grupo de simetría, y por lo tanto lo que genera ese promedio son estados invariantes ante el grupo de simetría. Y una vez que ya cuento con estados invariantes, la propuesta de cuantización algebraica refinada lo que me pide es que a esos estados invariantes los caracterice para resolver las construcciones a nivel cuántico. Es decir, esos van a ser los que me gustaría promover a estados físicos. Y una vez que ya los promuevo, pues mi interés es encontrar un espacio de Hilbert con sentido físico a ese nivel, ¿no? Bueno, aquí pongo un poquito más detalles, no quisiera ir tanto en eso, solo déjenme discutir esta propuesta del grupo averaging. Entonces, básicamente, como mencionaba, lo que me interesa es ver bajo una representación unitaria del grupo de simetría cómo se afecta a estos estados. Y una vez que lo tengo, uno tiene teoremas muy claros. Si el grupo de simetría es compacto, entonces esas integrales convergen, no hay mucho problema. Pero si el grupo fuera no compacto, entonces me tengo que fijar en un subconjunto apropiado, y es sobre ese subconjunto apropiado que voy a empezar a implementarlo el resto de mi proceso de cuantización que me pide RAC. La pregunta que nosotros nos hacíamos era cómo es que esta propuesta de promediar sobre el grupo se ve reflejada en el esquema de cuantización por deformación, y es de lo que voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, déjenme comenzar con la cuantización por deformación, recordando un poquito lo que ya vimos, ¿no? Entonces,
como ya habíamos visto acá observable, yo le puedo asignar vía el mapeo de cuantización, le puedo asignar un operador, es mi intención, y entonces ese mapeo pues lo vimos como una deformación de las estructuras algebraicas para los observables clásicos, es decir, del producto puntual de funciones y del bracket de Poisson. Por supuesto, de eso trata la deformación. Quisiera deformar, en lugar de irme a un espacio de operadores, lo que quisiera es quedarme en el mismo espacio clásico, pero deformar esas estructuras. Deformar las estructuras algebraicas que tenía, que tengo en el espacio. Y eso, de eso trata, ¿no? Entonces, básicamente voy a comenzar con estos operadores unitarios. Estos operadores unitarios, el U está asociado a un exponencial del operador de momento y la Q está asociada a un exponencial, es un operador unitario asociado al operador de posición. Entonces, lo que pasó, lo que se le ocurrió a Weil fue un proceso para encontrar ese mapeo de cuantización, es decir, lo que él consideró fue una función clásica, en realidad lo que hace es una función clásica vía una transformada de Fourier, pesada con este operador de aquí. Y esta forma de cuantizar a la función clásica f le asigna un operador y a esa función s. Pero esa función s pues tiene que ver con esos operadores unitarios u y p. Por lo tanto, eso es una especie de transformada de Fourier, pero valuada en los operadores. Ok, y esa es la forma en que en este contexto se entiende el paso de observables clásicos a cuánticos. Ahora bien, este mapeo de cuantización resulta ser invertible y como es invertible, pues uno tiene una forma clara y sencilla de pasar del mundo clásico al mundo cuántico y traer información de un lado a otro. En particular, un operador que nos interesaría estudiar a nivel clásico, el equivalente, pues sería este operador de densidad. ¿Por qué es relevante este operador de densidad? Uno, pues porque es una simple proyección en un espacio de Hilbert, pero además también tiene que ver con los valores de expectación, este operador de densidad. Es la forma en que uno encuentra los valores de expectación para un operador a nivel cuántico. Y entonces nos interesaría ver cuál es su equivalente a nivel clásico. Y su equivalente a nivel clásico se conoce como la función de Wigner o la distribución de Wigner. Y esa distribución de Wigner pues, tiene que ver con estas funciones de onda, pero con este peso. Ojo, la distribución de Wigner es un objeto a nivel clásico y como vamos a ver, al calcular los valores de expectación para un operador, pues es equivalente a hacer esto, pero en el contexto clásico de la función de Wigner, lo único que tenemos que hacer es a la contraparte de ese operador A, la integramos, a la contraparte clásica la integramos sobre todo el espacio fase, pero pesada con la función de Wigner. Y es la forma en que en el espacio clásico podemos encontrar los valores de expectación asociados a un operador. Por eso es muy relevante la distribución de Wigner o la función de Wigner. De hecho, entonces la distribución de Wigner va a ser lo más cercano que tenemos a una distribución de probabilidad en el contexto clásico. Además, conocer a la distribución de Wigner es equivalente a conocer las funciones de onda. Por eso es muy relevante, ¿no? Entonces, la distribución de Wigner contiene la misma información o información equivalente a las funciones de onda, ¿no? Bueno, todo esto, pues uno puede introducir un cierto producto. Este cierto producto que nos interesa va a ser una deformación de las estructuras de producto puntual de funciones y de producto de Poisson. Y eso se le conoce como el producto estrella o también producto móvil. Y pues puede ser representado de esta manera como un operador diferencial. Ojo, esto está en el espacio clásico. Este operador diferencial, claro, lo podemos entender como una serie, y esa serie, pues, básicamente por acá lo pongo acá abajo, a 0º orden,
me reproduce el producto puntual de funciones, a segundo orden introduce el bracket de Poisson y luego tengo órdenes de h cuadrada en términos de ese parámetro, ¿no? Entonces, esto es lo que yo entiendo como una deformación en el espacio clásico. Este nuevo producto tiene la información. Ojo, recuerden que como yo tengo una manera vía el mapeo de Wigner, de Weil, de cuantizar cosas clásicas, pues también me interesa cuantizar este producto, ¿no? Y es lo que comúnmente se estudia en el contexto de la cuantización por deformación, ¿no? Bueno, una de las cuestiones importantes es entonces lo que hemos trabajado en el grupo que tiene que ver con cómo meter esta propuesta de promediar bajo el grupo en el contexto de la cuantización por deformación. Y nosotros nos dimos cuenta que uno, pues básicamente puede seguir los pasos de la cuantización algebraica refinada, es decir, introducir una distribución de Wigner cinemática o auxiliar, como antes le llamé, y a partir de esta construir una función de Wigner que tiene sentido físico y que además resuelve las constricciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, la propuesta es introducir en este contexto clásico la propuesta de promediar sobre el grupo. Y resulta que en este contexto clásico eso se ve reflejado en este operador exponencial. Mis constricciones ahora las escribí como CES, entonces aquí va la información de las constricciones y lo que pido es construir esos operadores exponenciales. Y ese es el equivalente a las representaciones unitarias de mi grupo de simetría. Consideraba en el contexto de la algebraica rápida. Resulta que el producto interno, pues básicamente ahora todas las estructuras van pesadas en términos de exponencial estrella y en producto estrella. Y así es como yo construyo el producto interno. ¿Ah? Y eso me da pie a proponer la función de Wigner física, y la función de Wigner física simplemente está dada por esta función de Wigner auxiliar o la cinemática en producto estrella con el exponencial estrella de nuestras construcciones, es decir, con el equivalente al grupo averaging en el contexto de RAC. Esa es la función de Wigner física. Además, uno puede mostrar de una forma muy fácil que si uno hace estos productos internos con las constricciones, entonces lo que uno se da cuenta es que efectivamente esto resuelve constricciones. Por lo tanto, eso me da los estados físicos que yo estaría buscando en el contexto de RAC. El equivalente aquí es la función o la distribución de Wigner física que tengo acá. Entonces, esa función de Wigner completamente caracteriza la invarianza entre el grupo de simetría de norma que define mi sistema, ¿no? Bueno, ¿qué hemos trabajado hasta este momento? Bueno, en realidad hemos trabajado un par de ejemplos nada más. Uno de ellos es bastante sencillo, pero el primero está relacionado con un solo constricción que tiene que ver con una construcción en una de las direcciones del momento, mientras que el segundo es la partícula parametrizada no relativista. Y en este momento nos encontramos trabajando en un modelo con un poquito más de contenido. Este es un modelo caracterizado por un grupo de simetría de Lie de tipo SL2R. Y pues, un modelo se ha cuantizado por varios métodos si queremos probar qué pasa en el contexto de la cuantización por default. Este modelo fue originalmente propuesto por Montesino, Rovelli y Tiemann, y pues es bastante interesante porque aclara algunas a nivel de modelo de juguete, aclara algunos cuestionamientos que son relevantes para la gravedad, para la relatividad general en forma. Al momento tenemos resultados parciales, pero todo parece indicar que la cuantización que proponemos con la función de Wigner física, pues es bastante robusta y funciona para este tipo de... Bueno,
Otro de los puntos que me gustaría platicarles tiene que ver con estas representaciones singulares. Estas representaciones singulares, como les comentaba, pues tienen que ver con cómo en el contexto del Loop Quantum Gravity se tratan de implementar la invariancia ante diffeomorfismos, que es la que caracteriza la relatividad general. Y cuando uno trata de implementar la invariancia ante diffeomorfismos, pues uno se ve en la necesidad de introducir lo que se conocen como representaciones singulares, las cuales no son equivalentes a la representación de Schrödinger, ¿no? También en el contexto de grados de libertad finitos, más bien en el contexto del equivalente Loop Quantum Gravity para grados de libertad finitos, que es Loop Quantum Cosmology, a esto se le conoce como la representación polimérica de la mecánica cuántica. Entonces, déjenme comenzar a platicar un poquito sobre eso. Entonces, voy a empezar de nuevo con las versiones exponenciadas de los operadores de posición y de momento. Entonces, U lo voy a asociar al exponencial de los momentos, la V la voy a asociar al exponencial de las posiciones. Estas son sus relaciones de conmutación para estos dos operadores, U y V, y además puedo generar el álgebra de Weyl. Y lo que quiero demostrar es que desde esta perspectiva, pues se implementa de manera muy natural en el contexto de la deformación de cuantización y se obtiene como un límite apropiado las representaciones singulares. ¿Mm? Bueno, eh, va, vamos a ver, entonces lo que me interesaría es encontrar un mapeo de cuantización. Y entonces ese mapeo de cuantización pues lo voy a implementar en un espacio de Hilbert. Este espacio de Hilbert lo voy a considerar así, es decir, va a ser las funciones de cuadrado integrable, pero en una medida gaussiana. La medida gaussiana va a estar por esto, va a estar caracterizado por un parámetro. Este parámetro, aquí tengo la parte gaussiana, pero me aparece ese parámetro y ese parámetro lo voy a asociar a una cierta longitud. En el contexto de la gravedad cuántica, pues ese parámetro de longitud está asociado a la longitud de la teoría, está asociado a la longitud de Planck. Y resulta que si yo quisiera hacer mecánica cuántica en este contexto, a los operadores de posición le corresponde esta, mientras una multiplicación es común, pero a la al operador de momento le corresponde todo este operador. Es decir, no solamente es la parte común a la cual uno está familiarizado, que es que el operador de momento deriva, sino además emerge este otro término y este otro término pues tiene que ver pues, con la contribución que hace la medida gaussiana, ¿no? Bueno, resulta que si yo considero una D arbitraria, pues esto podría encontrar un isomorfismo, que además es una isometría entre ambos espacios, y además, pues esto me los hace una representación totalmente equivalente a la representación de Schrödinger, ¿no? Ajá. Sin embargo, lo que vamos a ver un poquito más adelante es que en cierto límite, y en particular cuando t tiende a cero, ajá, cuando mi parámetro de longitud tiende a cero, lo que voy a ver es que ese isomorfismo ya no existe y por lo tanto tengo una representación diferente y esa representación va a ser la representación de la cual estoy. Entonces, desde la perspectiva de cuantización por deformación, obtengo las representaciones singulares tomando un límite. Eso es lo que va a caracterizar. Por supuesto, no voy a alcanzar a dar muchos detalles por cuestiones de tiempo, pero pues hemos podido encontrar el equivalente en este espacio con medidas gaussianas al mapeo de cuantización de Weyl. Por supuesto, es parecido al anterior, solo que siempre va a estar emergiendo este exponencial gaussiano. ¿Mm? Y además también puedo construir una función de Wigner apropiada. De nuevo, esta función de Wigner está pesada con respecto a ese parámetro. Bueno, una vez que uno hace esto, pues uno se preocupa por la base, ¿no? Y entonces lo que uno quisiera es ver qué pasa con estos operadores en el álgebra de Weyl, ¿no? Entonces lo que vamos a tomar son esas exponenciales y
la pregunta es cómo se cuantizan, cuál es el equivalente a cuantizarlos a estas dos funciones. Y resulta que así es como me están actuando sobre funciones en el espacio de Hilbert. ¿Mm? Bueno, además, la distribución de Wigner para estados en el vacío, pues va a ser muy sencilla, pero va a estar pesada con este elemento gaussiano, ¿no? Entonces también tengo la función de Wigner para el estado de vacío. Y si yo me voy al estado vacío, pues puedo sacar estos valores de expectación para los operadores U y B, y resulta que estos están dados por estas condiciones, por estos exponenciales, perdón. Estos dos exponenciales cambian un poquito. De hecho, si se dan cuenta, uno tiene a D, al cuadrado de D, en el denominador, mientras que el otro lo tiene en el numerador. Y eso va a ser muy importante en nuestra formulación. ¿Por qué? Porque uno puede preguntarse por este tipo de estados generados a partir del estado de vacío. Cuando uno les aplica este operador U y B, pues genera ciertos estados, y cuando uno aplica este producto interno, uno se da cuenta que básicamente están caracterizados así. De hecho, nuevamente insisto, las desaparecen en el numerador y en el denominador respectivamente, ¿no? Entonces, tengo el producto interno bien definido. Pero, en particular, puedo sacar este límite, y cuando saco este límite, esto me da esas exponenciales, se me convierten en estos valores. Y esto justo, es decir, bajo este límite, recupero la representación polimérica. ¿Ah? ¿Qué pasa con esta representación polimérica? Es decir, en el contexto de la deformación, es muy sencillo reproducir la representación polimérica. ¿Qué pasa con esta representación? Bueno, pues que esto de que tengo aquí no es continuo en este parámetro. Dado que no es continuo, no se satisface el teorema Stone-von-Neumann, que me establece correspondencias con la representación de Schrödinger, pero como no se satisface, lo que resulta es una representación no equivalente a la representación de Schrödinger. Y esta representación, pues es justo la representación polimérica, que emerge de forma natural, insisto, en el contexto de lo quantum Gravity. Bueno, algunos trabajos en este sentido que hemos estado realizando ahí en nuestro grupo, sobre todo con Hassel Berra y con nuestros estudiantes, pues tienen que ver con la introducción de otro tipo de distribuciones de probabilidad, otras que no son Wigner. Además, también hemos estado trabajando estados coherentes, un poco de la representación tomográfica. Ahora estamos trabajando en el diseño y en la construcción de un producto estrella bien definido, y además, pues también nos interesa encontrar aplicaciones en el contexto de la cosmología cuántica de lazos. Es trabajo que seguimos realizando en estos momentos, y pues, bueno, ojalá y le puedan echar un vistazo, y con gusto podemos seguir platicando sobre. Bueno, pues me gustaría darles las gracias. Pues, gracias por escucharme, y ojalá les interese esto de que estamos realizando en el contexto de la cuantización por deformación. Si alguien tiene algún comentario, con gusto, pues podemos seguir platicando. Les pongo aquí la dirección de nuestra maestría, por si a alguien le interesa. Pues échenle un vistazo. Es una maestría que está totalmente diseñada hacia la física matemática. Bueno, pues es todo de mi parte. Les agradezco mucho y espero pues seguir en contacto con ustedes. Muchas gracias. Luego.